meetings. Saludos y bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia y servicio global. Le agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos a los pies de Jesús y de poder oír la voz de Dios por medio de nuestro profeta, el profeta Shai Matthew. Estamos agradecidos por la serie que hemos estado aprendiendo. La semana pasada el profeta nos enseñó en cómo superar el alma al desconectarnos de los elementos externos y naturales y al controlar las emociones y pensamientos que entretenemos. Quizás esta sea tu primera vez en acompañarnos y te damos la bienvenida a nuestro canal. Es un canal en el cual venimos a oír el latido del corazón de Dios y conocer su mente. Mientras estás aquí, suscríbete para poder estar al tanto de todo lo que Dios está hablando desde el momento de que lo habla. Y mientras estás aquí, hay videos disponibles en los archivos que te pueden ayudar en tu conocimiento y caminar con Dios. Pueblo de Dios, hace poco el profeta nos hablaba y nos dijo de que cuando la palabra de Dios viene a ti, Dios viene a ti. La semana pasada fuimos elevados y llevados a una nueva dimensión en este caminar. Y si te has preparado esta mañana, sepan de que de ese nivel y de esa nueva dimensión queremos apagar toda distracción, queremos desconectarnos de todo en nuestro medio ambiente que quiere venir y limitar la palabra de Dios que viene a nosotros. Esta mañana, escucha con tus sentidos espirituales, con tus oídos espirituales, mientras tratamos de escuchar la palabra de Dios desde ese nivel donde está viniendo. Pueblo de Dios, si te has preparado, este es el momento para tener un encuentro con la palabra de Dios. Ayúdenme a honrar a nuestro profeta, el profeta Shai Matthew. Gracias. Gracias, pueblo de Dios. Shalom. Y bienvenidos a otro momento con el Señor. Y yo oro para que esta visitación se convierta en tu habitación. Gracias, hombre de Dios. Gracias por todo lo que haces. Gracias, profeta. Profeta, te queremos dar gracias por la semana pasada, donde no solo fue una oportunidad, pero verdaderamente fue un encuentro con la palabra de Dios, donde nos guiaste en un nuevo caminar. Y nos dijiste de que hemos sido elevados a ese lugar y hasta que podemos tener un encuentro con ese ángel que estaba en el barco con Pablo y podemos estar allí. Y gracias por llevarnos a ese lugar. Yo disfruté mucho de la enseñanza del miércoles. De hecho, habían partes que cuando ustedes lo mencionaron de nuevo, yo me quedé sorprendido y dije, wow, esa es una revelación hermosa. Y estaba quemando mi espíritu mientras lo escuchaba, y es ahí cuando sabemos que el Señor ha hablado. Y le damos gracias a Dios por la gracia y espero que la iglesia esté lista hoy día. Tenemos que mantener nuestros espíritus deseando las cosas profundas del Señor. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13, vemos que el apóstol Pablo los estaba reprendiendo. Él les decía, a este momento ya tendrían que ser maestros de la palabra. Yo creo que era quizás el versículo 12. Sí, profeta, lo tengo aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Él les estaba diciendo de que tienen la necesidad de que alguien de nuevo les enseñe los principios básicos. Y hablamos sobre eso. Continúe. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es algo muy crítico. Está diciendo que habéis llegado, como que se han convertido en quienes necesitan leche. Entonces la leche se te fue dada y lo básico del evangelio, la leche, pero de repente algo ha ocurrido a tu espíritu. Has entretenido ciertas cosas en tu espíritu que te han causado a convertirte
llegado a ser, continúe, has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿No es algo temeroso? Ellos estaban en un lugar, pero después ellos llegaron a ser como personas que necesitan leche. Y tenemos que tener cuidado con eso. Continúa. Y no de alimento sólido. Entonces siempre hay esa diferencia, el desear la leche y no tener ese alimento sólido. Hay algo suave y hay algo sólido. Continúe. Versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto. Entonces, de repente estás deseando las cosas simples, cosas muy sencillas. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Continúe, por favor. Es inexperto. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Este hombre de Dios, si hoy día estuviera vivo, ya lo hubieran enterrado vivo. Lo hubieran apedreado, resucitado y matado de nuevo. Si lo pudieran haber hecho. Porque Él les está diciendo en sus caras, son niños. Porque Él está diciendo de que los que constantemente disfrutan la leche, quizás alguna parte en tu espíritu no está entrenado, es inexperto. Te has convertido, estás estancado en tu crecimiento espiritual. Entonces tienes que examinarte y preguntarte, ¿es que yo disfruto de la palabra? ¿Por cuánto tiempo disfruto de ella? Porque algunas personas tienen la capacidad de disfrutar la palabra 20 minutos. Otra persona después de 40 minutos. Después de 40 minutos comienzan a distraerse y ya tienen que ir al baño. Y otras personas empujan 1 hora. Y otras personas pueden ir varias horas y no se cansan porque están disfrutando de esto tanto y no quieren parar. Ellos son los que ponen la palabra en repetición y nuevamente. Y no están aburridos. Entonces tienes que ver en tu espíritu. Y ver no es solo cómo escuchas o cuánto escuchas, pero cuánto tiempo puedes escuchar. Estas son buenas preguntas que van a como monitorear el crecimiento de tu espíritu. Antes que venga la palabra de Dios, la gratitud tiene que llenar tu corazón. Muchas veces quizás conoces a un creyente y hablas con ellos 10 minutos. Y en ese tiempo te vas a dar cuenta en qué nivel está su espíritu, porque en esos 10 minutos se van a quejar de todo. Oh, la luz no estaba funcionando, la bicicleta se quebró, esto no estaba bueno, yo soy así, ellos son así. Y después de 10 minutos tenemos una ventana al alma. O quizás este creyente ha estado en la iglesia mucho tiempo, pero en esos 10 minutos no ves el reflejo del crecimiento espiritual de lo que ellos han recibido esos 30 años. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu no están equilibrados. Es por eso que vemos a Jesús. Antes de que Él pudo alimentar a los 5,000, vemos cómo Él le dio gracias a Dios y después partió el pan. Esa gratitud es lo que causa que ese pan se multiplique. Tienes que entender de que en el espíritu no hay tiempo atrasado. El tiempo, bueno, ya les estoy dando, en un día voy a cubrir esto. El tiempo no existe en el espíritu, solo existe en lo natural. Eso significa de que este video ya fue grabado en el espíritu, ya conociendo la condición de tu corazón, ya conociendo la postura de tu espíritu. Pero quizás puedes pensar de que este video fue grabado anteriormente, pero ¿será que lo fue? De hecho, para que yo diga, no debería de darles tantos secretos. Para poder ser efectivo, yo tengo que
Bueno, espero de que antes hayan sido agradecidos, de que el agradecimiento haya ido antes de ti. Es por eso que quieres entrar con gratitud y acción de gracias, y eso crea un medio ambiente que el enemigo no puede interferir. Porque pueblo de Dios, el enemigo sabe cuándo vas a recibir una palabra que va a romper las cadenas, que van a abrir esas puertas de la cárcel, y él va a hacer todo para poder parar tu bendición. Y antes de eso, él tiene que parar la palabra. Entonces quizás tú piensas que estás orando por una bendición, pero el enemigo no está luchando en contra de esa bendición, pero está peleando contra la palabra que trae esa bendición. Tenemos que hacer esa conexión. Es por eso que cuando vienes a oír la voz de Dios, te preparas, te vistes, aunque estés en tu casa. Te refrescas con un baño y te preparas con un libro y te sientas y dices: Dios, yo no estoy sentado como que si estoy escuchando de una persona, de un individuo, pero estoy listo para oír lo que el Espíritu ya habló en las cortes del cielo, para mí, para mis hijos, para mi familia. Y si ese Espíritu está ardiendo en ti, alguien toma tiempo para aplaudir y decir: gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Eso es lo que nos va a transformar y recibiremos más. Vamos a regresar al entender los sentidos. El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23 de nuevo. Leímos el mismo versículo la semana pasada, pero hombre de Dios, muchas veces yo creo de que podemos leerlo un año entero y todavía no vamos a terminar. Es tal la cantidad de información que existe en el Espíritu. Sí, profeta, vez tras vez nos has mostrado al estudiar un versículo, y como nos dijiste la semana pasada, que lo que tenemos hambre y lo que perseguimos, eso es lo que recibimos. Lo único que Dios está buscando es que estés disponible. Si estás disponible en Hechos capítulo 27, Él te va a alimentar todo el año y todavía no se va a acabar. Me es dado como profeta. Si quizás alguien me escribe un mensaje y nos dice: vamos al otro capítulo, otro próximo versículo, pero Dios nos conoce y Él nunca nos va a empujar, pero si tenemos hambre y sed, Él nos va a enseñar cantidad de cosas, aún en un versículo. Leámoslo de nuevo. Hechos capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién soy? Sí, de quién soy y a quién sirvo. Otra versión dice: a quién le pertenezco y a quién sirvo. Versículo 24 dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido, Dios te ha concedido, te ha dado todos. Otra versión, Reina Valera revisada, dice: Dios te ha dado. Es algo más sencillo, quizás los que no entienden una versión antigua. Es muy poderoso la manera que el Dios se está comunicando a Pablo. Cuando Dios decidió ayudarle a Pablo, Él no descendió. Él no habló Él mismo. De hecho, Él mandó su ángel para ir y hablar a Pablo. Es una observación muy importante. Y la razón por la cual digo esto es porque si no te enseño la manera que Dios habla,
no vamos a poder afilar nuestros sentidos para poder oír y ver las diferentes maneras que Dios decide hablar a nuestro espíritu. Gracias, profeta. Y todo el tiempo vamos a esperar en el Señor, pero el Señor ya ha hablado, ya se ha manifestado a ti, pero no se te manifestó de la manera que vos pensabas, con luz y truenos. Entonces perdemos la manera que el Señor se manifiesta a nosotros. Y ahora tenemos que poner atención a ese detalle. Aquí está Dios diciéndole a un ángel: ve y habla de mi parte. Y después vemos que un ángel vino a él y le habló. La postura de su espíritu, la razón por la cual él estaba recibiendo un ángel que vino, porque él sabía de quién era y a quién él adoraba, es porque él estaba seguro de quién era su Dios, que un ángel le fue enviado. Entonces el contexto es muy importante. No estoy recibiendo un ángel porque hay una conexión entre yo y el ángel, o soy un profeta especial, entonces hay un ángel que camina junto a mí. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo un ángel porque yo le sirvo a un Dios. Su identidad era muy clara y la postura de su corazón fue muy clara. Él no adoraba al ángel, él adoraba al Señor. Pero la manera que él ha decidido hablar fue a través de su creación. Es crítico, lo que yo acabo de decir es importante. Yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo solo lo adoro a Él, pero la manera que Él ha decidido hablarme es a través de su creación. Wow. Cuando no ponemos la suficiente atención, o si no afinamos nuestros sentidos para entender de que Dios utiliza la creación para hablarnos, hombre de Dios, hay muchas cosas que teológicamente yo creía porque sonaba lindo, pero yo comencé a realizar de que al querer quedarme en un lugar seguro o con el temor de cometer un error, hemos ignorado la manera en la cual Dios usa todo lo que Él ha creado. Sí, hombre de Dios, yo recuerdo la semana pasada que nos dijiste que tenemos que entender el lenguaje de Dios. Sí, y te digo esto, hay más. Algunas personas quizás van a llorar, entonces voy a tomarlo lento. Amamos al Señor y esperamos de que Él lentamente fortalezca nuestra fe. Es muy crítico. Él dice: yo le adoro a Dios. Yo no quiero venir a Él como un mago y decir que, porque Él no sirve a los espíritus, Él sirve a Dios, Él adora a Dios. Pero yo tengo su creación que me responde, que me sirve. Yo no sirvo al espíritu, pero yo sirvo al Dios que creó ese espíritu. Y por eso ese espíritu me sirve a mí. Wow. Entonces, tenemos que ver este detalle. Porque si no, como cristianos, nos convertimos en creyentes muy débiles. Es por eso que yo dije que en esta temporada el Señor va a abrir nuestros sentidos. Yo les contaba sobre el encuentro que tuve la semana pasada, pero lo que yo no te dije fue que yo no vi un ángel. Lo que no vi no fue tampoco al Señor Jesucristo, pero el Señor me mostró un ser que estaba en el cielo que yo nunca había visto.
Y yo sé, la única razón por la cual yo estoy compartiendo esto es no para que me escuchen de la misma manera que me escucharon la semana pasada o el año pasado. Pero sepan de que cuando esta palabra viene a ti, hay cosas que el Señor ha hecho que ni siquiera se dan cuentas. Entonces, si tu postura es la misma que escuchaste el año pasado, entonces ya estás perdiendo algo. Vemos de que Dios le habló a Pablo a través de un ángel. Y ese ángel estaba diciendo algo muy importante. El versículo 24. Él le dice, estas personas te son dadas. No le fueron dadas al Señor o a Jesús, pero le fueron dados a Pablo. Ahora le pertenecen a Pablo. Eso es lo que la versión actual dice. Reina Valera revisada, versículo 24, dice, no temas, Pablo, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Fueron dados a Pablo, dados a él. Este es el lenguaje de Dios. Dios está hablando su lenguaje. Dios es tan seguro en quién Él es que Él puede entregarle a ciertas personas a un individuo. Wow. Es cierto, esto va en contra de todo lo que hemos aprendido en las iglesias. Y yo te digo que no es porque es algo malo, pero ellos están tratando de proteger al hombre de Dios. Ellos están tratando de asegurarse de que el hombre de Dios se quede humilde y que no ocupe el lugar de Dios. Y no están equivocados, pero la manera en la cual lo están haciendo es equivocada. Y yo se lo voy a explicar. Yo no sé cuánto tiempo esto va a tomar, pero yo voy a hacer el mejor intento. Es la manera que Dios trata cuando Él quiere tratar con una persona. Él dice, yo te voy a llevar a una persona que ha desarrollado sus sentidos para poder oír y ver lo que tú no ves y oyes, y yo lo voy a usar a Él para dirigirte. Vemos lo mismo, un protocolo establecido aún en el libro de Apocalipsis. Vemos a Dios, cómo es que se manifiesta. Él habla a través de un ángel. Un ángel vino a Juan, y muchas veces en el libro de Apocalipsis no es Jesucristo hablando directamente, pero es un ángel que es enviado. Sí. No quiero revolver el asunto mucho, pero hay momentos cuando el Señor le da el permiso a un ángel para usar su nombre, pero eso es para otro día. Quiero de que estén hambrientos y sedientos para desear conocer más. Hombre de Dios, esto nos está dando mucha hambre. Van a ver que en este momento que Dios le habló al profeta o al apóstol Juan, Él le habló al apóstol, y ahora el apóstol le escribe una carta escrita, letras escritas. Ahora, Juan no le habló al pastor. Sí. La carta le habló al pastor, pero dijo, escríbele al ángel. Ahora tenemos que estudiar. ¿Está viniendo de Dios o del ángel al apóstol? Y el apóstol lo pone en letra, y esa letra o carta le habla al pastor, y el pastor se lo habla al pueblo. Hay capas en el cual muchos creyentes que tenían que estar muy bendecidos y crecer no lo pudieron lograr porque estaban muy ocupados quejándose de el que les fue enviado. No les gustaba su chaqueta o sus zapatos no estaban lustrados, y están tan ocupados quejándose de que la palabra que estaba supuesta a multiplicarse, ahora Pablo dice, a este tiempo ya tendrían que ser maestros, pero se han convertido en alguien que toma leche. Ahora, si hablamos de los sentidos,
Tus sentidos espirituales no pueden ignorar el protocolo que Dios ha establecido. No puedes decir, oh, yo soy muy guiado por el Espíritu, entonces yo me voy a poner en contra del pastor. Es imposible. Dios es un Dios de estructura. Él es un Dios de sistemas. Y las Escrituras nos dicen de cómo el espíritu del profeta es sujeto al profeta. Hay una teoría una historia de algunos de los hijos de Esqueva que ellos estaban echando fuera demonios, pero cuando un demonio que estaba en una mujer se comenzó a manifestar y ella dijo algo muy interesante. Ahora el Espíritu les dice, a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero vosotros ¿quién sois? Y ellos estaban usando el nombre de Jesús, pero ese espíritu no reconocía el Padre y ellos la palabra dice que eran hijos de Esqueva. Ellos sabían su identidad, pero tu identidad no es conocido en el ámbito espiritual. Hombre de Dios, lo tengo aquí en Hechos capítulo 19, pero específicamente estamos viendo el versículo 15 donde dice: y el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? En otras palabras, estos hijos de Esqueva, ese nombre Esqueva no fue conocido en el ámbito espiritual. No se trataba de la identidad de ellos en la carne, se trataba de su identidad en el espíritu. Para aquellos que dicen solo se trata de Jesús, ¿por qué entonces será que Satanás dijo, un momento, yo sé quién es Pablo, yo conozco a Jesús? ¿Por qué? Porque Dios le había dado a Pablo una tarea en ese local y Satanás reconocía de que Pablo recibió una tarea, una autoridad en ese territorio, en ese local, y los enemigos están muy conscientes de lo que ocurre en ese territorio y sabían de que cuando Pablo viene yo tengo que arrodillarme, tengo que huir, mi tiempo se acabó. Pero cuando el demonio encuentra a una persona que no ha recibido una tarea, ellos no valoran el nombre de ellos ahí. Entonces Satanás reconoció el nombre de un hombre. Yo quiero que entendamos esto. Hay una gran decepción en el reino cuando un hijo de Dios aprende, ignora al hombre, pero enfócate en Jesús, porque Jesús quiere que las personas entiendan que Él envía a los hombres y el enemigo trabaja muy diligentemente para deshonrar ese vaso que es enviado, ese mensajero, para que el mensaje sea ignorado. Y vemos así como el enemigo ataca el mensaje. Él toma aún más tiempo atacando al mensajero para que las personas no escuchen al mensaje. Pero cuando un hijo de Dios entiende cómo funciona Dios y cómo funciona el diablo, ellos saben de que así como honras el mensaje, también honras al mensajero. Y ese valor, el apóstol Pablo necesitaba entender. Él necesitaba entender de que Dios sí lo amaba, pero que no va a descender ahora, pero Él va a usar un mensajero desde el cielo. Ahora les voy a enseñarles, si todo el tiempo nos permite. Vamos a hacer lo mejor para cubrirlo hoy día, pero por si acaso no tenemos tiempo, vamos a tratar lo mejor la próxima semana. Aquí estaba un hombre de Dios que entendía de que sí, hay un mensajero que Dios utiliza, pero eso no significa de que yo no estoy adorando al Señor. Escuchándolo, el honrarlo, no significa de que no estoy honrando al Señor. Esa diferencia viene a través de la madurez en su espíritu, porque es lo suficiente maduro para entender esto.
Yo escucho a algunas personas decir de que Dios va a levantar una generación sin nombre. Y suena muy hermoso. De hecho, la primera vez que yo escuché eso, yo me quedé muy emocionado. Yo dije, wow, muchas veces escuchamos una palabra y es algo que suena bien y lo queremos comenzar a usar, pero cuando yo lo hice, el Espíritu Santo me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Una generación sin nombre. Identidad. Dios siempre está en los nombres. ¿Y de dónde sacamos esa idea de que Dios va a levantar una generación que no tiene nombre y sin rostro? ¿Será de que se va a poner un velo y predicar? Yo no entiendo lo que significa. ¿Qué significa con una generación sin rostro? ¿Será una máscara? No, hijos de Dios. No nos dejemos llevar por frases interesantes. Nuevamente esto vuelve al punto que mencionaste. La iglesia siempre está tratando de proteger a los pastores de cometer errores. Pero, ¿ese es el rol de la iglesia? ¿O será que eso le pertenece a Dios? Hombre de Dios, es casi como que si el temor es lo que nos impide el conocer a Dios. Sí, y sus caminos y la manera que Él actúa. Cuando Dios quiere obrar, Él siempre busca a alguien, un nombre que Él puede establecer. Óiganme bien, pueblo, un nombre que Dios puede usar para su gloria. Y esta es la parte pesada, difícil para los líderes que Él elige. A Él no le molesta honrarte. Él aún te engrandecerá. Hay una parte en el libro de Génesis donde la palabra dice que Dios le estaba diciendo a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Yo creo que es el capítulo 12, versículo 2. Sí, hombre de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dios dice, y Dios estaba hablando a Abraham, así como dijiste, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Este es el Dios el cual servimos. El Dios al cual servimos es un Dios seguro. Es un Dios seguro. Él no está sentado ahí y dice, un momento, este hombre se está volviendo muy famoso, lo tengo que cortar. No. Él está muy bien. No es que está muy bien, es una promesa. Es más que estar simplemente bien. Él dice, esto es lo que a mí me agrada. Y esta es otra manera que entendemos cómo funciona Dios, cómo funciona. No se trata de que Él descienda. Entonces, hombre de Dios, el engrandecer su nombre fue una bendición de parte de Dios. Sí, estas son cosas que yo digo que muchas veces nos crecemos de manera muy religiosa, que no entendemos la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo funciona Dios? Él te da un nombre. Y mientras continúas siguiendo sus caminos y su caminar, sus pasos, Él va a hacer que tu nombre sea engrandecido. A Dios le da placer esto, le agrada. ¿Por qué? Eso nos regresa a la enseñanza que le di la semana pasada. Dios sabe que al engrandecer tu nombre, Él iba a dirigir a su familia y a su casa en los caminos del Señor. Ahora, cuando el Señor te da ese nombre, Él está confiando con ese nombre. Él establece tu nombre y también te está dependiendo de ti, de que no vas a arruinar ese nombre. Y hay cierta responsabilidad ligada a esto. Y de la misma manera, el infierno lo odia. De hecho, quizás si primero va a atacar tu salud, después Él va a tratar de impedir de que tú cuentes quién te ha ayudado.
si comienzas a decirle de que un hombre te ha ayudado, entonces más personas van a ir a él y más personas van a ser bendecidos. Entonces está bien si cuentas que Dios te ayudó, pero no quiere que tú le cuentes quién te ayudó. Es otra decepción. Entonces después esta persona piensan que hay personas que se convierten como a adorar a santos porque no entienden la persona que Dios usa en su generación. Los seres humanos tienen una manera de decepcionar a Dios, pero Dios no está diciendo yo voy a cambiar mis maneras. Él continúa usando a las personas. Él todavía sale y busca a alguien en el cual él pueda confiar su nombre con este nombre. Yo estaba examinando mi vida como una persona que yo he hecho un ministerio toda mi vida, pero llegué a un punto, bueno, el Señor me dio mucho éxito, yo viajaba muchas naciones y Él me dio muchos estadios llenos de personas, pero siempre era como el intentar de hacer ciertas cosas, pero no estaba segura si estaba correcto. Y muchas veces cometía errores porque no estaba seguro de ciertas cosas. Pero cuando Dios trae a un padre a tu vida, se convierte en un estándar, una medida. Y la vida es más fácil. Yo pasé una temporada donde yo buscaba y le pedía a Dios, Señor, yo necesito saber. Y cada hombre que miraba con unción, yo pensaba, quizás este es mi padre. Pero finalmente, después de un ayuno muy largo, Dios abrió mis ojos con entendimiento. Y yo me quedé sorprendido al ver el número de las personas que no estaban de acuerdo con esto. Ellos me decían, ya eres ungido, ¿por qué necesitas un padre? ¿Cuál es tu problema con esto? Yo estaba sorprendido cómo las personas no podían celebrar el hecho de que yo ahora tenía un padre. Estas fueron las personas que fueron bendecidos a través de mi ministerio, pero era más fácil para ellos el verme en el nivel que yo estaba, porque ahora tenía acceso a aún más entendimiento, aún más información. Yo tenía una medida visual y de repente mi identidad se convirtió arraigada. Y en todo ese tiempo yo no sabía cuántos ataques esto iba a traer. De hecho, un hombre de Dios vino a mí y me dijo, está bien, no tenemos problema si decís que Él es tu mentor, pero no digas que es tu padre. Wow. Me dijeron, estás poniendo escribiendo mucho sobre Él. Esa noche yo fui y nuevamente escribí sobre Él. Yo dije, si esto está causando conflictos, entonces esto me dice mucho. Toda mi vida, cuando yo estaba solito, sin ayuda, ellos estaban bien. Yo no tenía estas personas. Ellos me invitaban, pero a ellos no les interesaba mi alma. Pero finalmente, aquí había alguien que Dios había ordenado, pero ellos no quieren que yo mencione su nombre, y si no lo menciono ellos están bien, pero desde ese día, a partir de ese día yo voy a hacerlo aún más, porque me di cuenta de que esto le da miedo al infierno. El enemigo no te quiere ver, no quiere ver un nombre que Dios ha establecido honrado. Enoja al enemigo, y Dios sabe de que si yo pongo mi nombre en Él, más personas van a ser bendecidas. Y Satanás siempre va a tratar de luchar y causar que ese nombre sea derrotado. En Éxodos capítulo 23 vemos que Dios habló sobre un ángel. Versículo 20 y 21. Éxodos capítulo 23, versículo 20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Yo voy a enviar un ángel delante de ti.
Este es un promeso a un hijo de Dios, no solo una promesa del Antiguo Testamento. Esta es la manera que Dios funciona. Él envía un ángel. Él envía a alguien que lo representa. Él envía a alguien que entiende que Él está aquí. Y ahora ellos pueden venir y hablar de su parte. Continuamos. Que te guarde en el camino. Que te guarde en el camino. Ese ángel es responsable para mantenerte en el camino. Tenemos que entender algo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Esta es ignorancia. Hay ciertas cosas que Dios ha encargado a otro lugar. Entonces, tu tarea es encontrar ese lugar donde existe esa gracia. Continúa y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces Dios lo ha preparado, pero otra persona te está llevando allí. Continuemos. Guárdate delante de Él y oye su voz. ¿Y oye la voz de quién? La voz de Él. Ese ángel que yo te estoy enviando, escucha su voz. Es por eso que yo digo que Dios es un Dios muy seguro. Él te da un nombre y te da una voz. Y te dice, ahora yo espero de que tú traigas tus hijos y tu casa y lo alinees a mi camino. Escucha su voz. Dios es un Dios muy seguro. Él dice, escucha, oye su voz. No le seas rebelde. No le seas rebelde. No seas rebelde con el ángel. Porque cuando Dios conecta tu bendición con algo, Él te dice, no seas necio. Hacer cosas o decir cosas para provocar ese ángel. ¿Y qué es lo que Dios le dice a los pastores en el libro de Apocalipsis? Él les dice, ángeles. Ángel. Entonces, hombre de Dios, hay un plan que el enemigo está haciendo al causar orgullo en el corazón de la iglesia para que no honren a sus líderes. Espero en donde quiera que estés viendo esto, de que el Señor te habla a través de esto. Cuando el Señor usa a tu pastor, Él sabe de que Él es un hombre con fallas. Él sabe de que quizás Él hará cosas que te van a enojar, que quizás tú pudieras hacer un mejor trabajo, quizás en económico o en la visión de la iglesia. Dios lo sabe, pero Él escogió a ese pastor. Y Él te está diciendo, yo lo estoy encargando a Él. Quizás al fin del día no estés de acuerdo con la manera que Él hace las cosas, o con su visión o la manera que Él hace las cosas en la iglesia. Pero al fin y al cabo, yo lo estoy confiando a Él para que Él te guíe en mis caminos. Él te guiará en las cosas de Dios. Los intereses de Dios están en ese hombre de Dios. Que los estatutos de Dios van a ser enseñados. Quizás no te guste la manera en la cual Él lo haga, pero la perspectiva de Dios es que yo quiero este resultado, y para tener este resultado yo voy a confiar en este hombre de Dios. Continúa. Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Entonces, se le es dado encargado a este ángel el perdonar o no. Este ángel es muy estricto, específicamente el ángel que yo estoy enviando a Israel. Este ángel es muy estricto. Hay otros que quizás no son tan estrictos, pero este ángel no te va a perdonar. Esto nos explica por qué aún en el Nuevo Testamento, y por eso yo siempre menciono el Nuevo Testamento, porque siempre hay una persona que dice, esto es el Antiguo Testamento, pero no es el Nuevo. Hombre de Dios, es por eso que el apóstol Pablo pudo venir, enfrentarse a una persona que había estado haciendo tantos pleitos, y le dice, quizás va a parar, quizás ya va a acabar, pero continúa. Y después de un tiempo, Él dice, para salvación de su alma, yo entrego su cuerpo a Satanás. Y esto está en el Nuevo Testamento.
porque él vino a un lugar donde él tuvo el entendimiento de que este hombre no se va a arrepentir. Entonces él ha provocado a un ángel. Ahora ese ángel puede decidir qué es lo que va a pasar con él. Ahora, estas son dinámicas espirituales que yo no sé si no vinieron preparados para escuchar esta mañana, pero esto ocurrió en el Nuevo Testamento. El profeta estaba mencionando en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 5, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces esa decisión se le fue encargada a un ángel. ¿Por qué? Porque Dios puso su nombre en él. Entonces regresemos a Éxodo 23, dice: porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi nombre está en él. Wow, wow. Tienes que desarrollar tus sentidos para saber: este individuo está viniendo a mí. ¿El nombre de quién lleva a este hombre? Yo no sé si los cristianos del oeste están preparados para oír esto. Lo que buscas es lo que recibes. Yo estoy harto del cristianismo de bebé. Y yo los advertí que en el nivel en el cual vamos a entrar quizás no estén preparados muchos. Porque cuando comenzamos a profundizar más de lo que está solo en la superficie, hombre de Dios, la manera por años nosotros hemos quizás nunca hemos crecido a ese lugar de poder estar en cierto nivel y después disminuir, pero nunca habían estado en tal nivel. Esta clase de enseñanza causará que el reino de Satanás se frustre, porque estamos entendiendo la manera que Dios gobierna. Estamos entendiendo la manera en la cual Dios habla. Estamos hablando de la manera que Él quiere que la novia crezca. Estamos hablando del reino, de las maneras del rey. Tenemos que ser diligentes y cuidadosos y entender que Dios puso su nombre en alguien. Y es por eso que Satanás identificará eso y dirá: a Jesús lo conozco y a Pablo conozco. Porque cuando Jesús escucha el nombre Pablo, no escucha a Pablo. Pablo oye, escucha Jesús, porque el nombre de él fue puesto en él para mantener una relación con eso. Ahora, no sabes la manera que el viento funciona, cómo viene el espíritu y de dónde viene. Tienes que aprender de nuevo cómo tratar con las cosas de Dios cuando tratas con un espíritu, con un mensajero. Porque ellos no les pertenecen a ellos mismos. Ellos representan al Señor. Ellos representan la manera que Dios te quiere demostrar gracia, misericordia y favor. Y tenemos que reaprenderlo. Y no esperar de ellos lo que esperamos de los demás alrededor. Es muy crítico, porque no hay manera que una relación que es de beneficio para mi crecimiento espiritual, no será atacado. Satanás hará hasta lo imposible para poder entrar a ese capitán y llenar su corazón con orgullo. ¿Quién es este apóstol que mide 4 pies, pelón, conchudo, que nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer con esa ropa de prisionero jorobado? Satanás lo va a llenar de orgullo. El capitán no quiso escuchar lo que estaba diciendo el Pablo. El centurión tampoco. Y esta es la manera que Satanás siempre funciona. Él va a tratar de atacar esa relación que estaba supuesto a bendecirte. Y cuando vemos esos ataques de mente, esas mentiras, cuando ves esas acusaciones, eres
capaz de tener la madurez para detenerte un momento y preguntar cuánto he sido bendecido con esta voz y ahora hay un ataque con esta voz? Soy capaz de ver la diferencia y proteger eso que me está supuesto a llevar a la tierra prometida. Este ángel, en el libro de Éxodos, los estaba guiando hacia la tierra prometida. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Los estaba llevando a esa tierra que Dios los había prometido también. Gracias a Dios. Porque después de 14 días donde ya no tenían esperanza, el centurión y el capitán, el orgullo de ellos se bajó. Y ahora el centurión ya estaba escuchando un poco más. Y todos los miembros del barco ya se rindieron. Y en el momento que ellos se rindieron a esa gracia, porque quizás algunos de ellos le fueron dados a Pablo, pero eso no significa de que pueden recibir de Pablo. Ellos le fueron entregados a Pablo por Dios, pero no lo habían aceptado como su líder. Y entonces esa gracia no puede obrar para ellos hasta que ellos lo acepten como esa voz y nombre que Dios les ha enviado. En ese momento, ahora es como iglesia, ese barco entero es como una iglesia. Esa nave ahora comenzaba a ver cosas que nunca habían visto antes, oír cosas que nunca oyeron antes. Ahora sus sentidos están en un nivel diferente. Ahora están fluyendo en la misma gracia que estaba en Pablo. Ahora fluye a través de ellos. Yo le doy gracias a Dios por mi iglesia en India, mi pastor. Yo les he dicho esto muchas veces en el pasado. Este hombre poderoso que fue mi pastor, este hombre de Dios, yo no creo que quizás en esos días no entendíamos el ser un hijo espiritual y un padre espiritual de la manera que entiendo hoy día, pero él sí era un verdadero hombre de Dios. Muchos hijos le hicieron mal y no entendíamos el ser hijo espiritual, pero yo les puedo decir esto, que si me veían a mí con esa gracia desde la edad de 7, sí, gracias a mi mamá que me instruyó en el temor de Dios y me forzaba, me hacía orar 1 hora al día y no podía hacer nada hasta que yo terminaba esta hora. Pero mi medio de ambiente tenía que tener un hombre de Dios, así como Pablo estaba en esa barca que causó que todos en la nave fueran bendecidos. Yo también tuve que tener un medio ambiente que creía en los ángeles, así como Pablo. Imagínense que Pablo dijera: miren, yo sirvo a un Dios, pero no me ha hablado. Vino un espíritu ayer, pero yo lo eché fuera, porque yo solo quiero a Jesús. Fuera difícil. Mi pastor venía a mí semana tras semana y nos hablaba sobre los ángeles, y de la edad de 7 o 8 años yo miraba ángeles y yo pensaba de que todos miraban lo que yo estaba mirando, porque en nuestra iglesia nos fue enseñado, en nuestra iglesia fue predicado, y mi pastor nos daba ejemplo tras ejemplo. Este hombre de Dios sí sabía cómo hablar al espíritu. Era como una leyenda a una generación y en un lenguaje completo. Nunca sabíamos que estas cosas existían en esa comunidad hasta que él comenzó a hablar de ellos. Él dijo: esto ocurrió en este hombre de Dios y esto ocurrió en el otro. Y él traía historias y ejemplos de historias de generales de Dios, y los hijos en la iglesia estábamos encendidos. Y no era como que sí, solo 21 días de ayuno, pero todos los días estábamos en la iglesia y muchas personas dormían en la iglesia porque venían desde lejos. Entonces, la iglesia existía una atmósfera que cultivaba las cosas de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que él hablaba sobre el ministerio angelical y él habló de la manera que Dios enviaba ángeles, y yo salí de la iglesia y en mi bicicleta, creo que tenía como 14 años, yo le había rogado a mi papá 1 año por una bicicleta y al fin me la compró, y el mismo domingo que lo llevé a la iglesia alguien me lo robó. No todos
que vienen a la iglesia vienen por la misma cosa. Tenemos que aprender a cuidar nuestras cosas. Pero yo estaba muy emocionado cuando se trataba de la iglesia. A mí me encantaba ir a la iglesia. Cada vez que estaba en la iglesia, yo salí y estaba en lágrimas. Y de repente recordé la enseñanza de mi pastor. Él nos estaba hablando sobre el ministerio de los ángeles. Y no me van a creer, pero en la edad de 14 años yo no estaba usando mi lógica pensando si la teología de mi pastor estaba correcta o dónde estaba en la Biblia, pero con fe muy sencilla yo dije, si eso es verdad, ¿qué es lo que estaba haciendo mi ángel? Yo estaba muy molesto y yo le dije a mi ángel, no regreses hasta que me traigas mi bicicleta. Yo no sé si eso fue teológicamente correcto, pero yo estaba muy enojado con mi ángel, porque yo he estado escuchando de ti y salí y ni siquiera cuidaste mi bicicleta. Hombre de Dios, yo recuerdo que eran las 4 de la tarde, y yo estaba caminando hacia mi casa, y había una panadería, una distancia de la iglesia, quizás en el mismo camino hacia la casa. Y yo estaba caminando en la casa llorando, y tenía 14 años y estaba muy triste de que había perdido mi bicicleta. Y llorando y pensando, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me tomó 1 año para que mi papá me comprara una bicicleta y ahora le voy a decir, porque no teníamos ese dinero. Yo estaba sorprendido, hombre de Dios. No es como en los países de aquí, en América, porque en India cuando se pierde algo, se pierde para siempre. Podemos llamar a la policía y no pueden hacer nada. Yo estaba sorprendido. Ahora, enfrente de esa panadería, la persona que se había robado mi bicicleta la dejó allí y se fueron. Entonces el ángel de Dios sabía de que yo iba a tomar ese camino y él se aseguró. Cuando yo le dije, no regreses hasta que me traigas mi bicicleta, el ladrón solo llegó hasta allá. Solo allí estaba mi bicicleta esperándome. Les digo que el gozo que yo sentí, el gozo, por una fe tan sencilla, una fe como un niño. Dios está buscando nuestra fe para que entendamos qué es lo que está disponible para nuestros sentidos espirituales. Cuando no entendemos de que Dios, la manera que Él funciona es a través de este hombre o cierto local, el enemigo hará todo para hacerte faltarle el respeto a ese local. Y Dios esperará. Él esperó 2 semanas hasta que su alma descansó y su espíritu pudo ver el ángel. No me digan de que le tomó 2 semanas para que apareciera el ángel. Hubo una lucha. El alma tuvo que llegar a un lugar de descanso. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Hebreos capítulo 1 nos dice de que los ángeles son enviados para ministrar a los herederos de la salvación. Sí, hombre de Dios, Hebreos capítulo 1 versículo 4 dicen, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles les sirven al Señor, pero también sirven a los herederos de la salvación. Eso significa que los ángeles te respetan porque eres lavado con la sangre de Cristo. Heredero de salvación es alguien que ha heredado la salvación. ¿Y cómo se hereda la salvación? Al ser lavado por la sangre de Jesucristo. Cuando un ángel te ve, él no te ve como alguien que está desesperado, un ser humano desesperado. No. Los ángeles te respetan porque cuando ellos te ven, él te ven como alguien que tiene el sello de la sangre de Jesucristo sobre ti. Entonces la perspectiva que ellos tienen de ti no es voy a ayudar a este pequeño humano. La perspectiva que ellas tienen de ti es una perspectiva de respeto. Yo abro tus ojos ahora en el nombre de Jesús. Los ángeles te respetan. Yo te lo puedo probar. Si vas a Apocalipsis capítulo 22, verás la manera que
ellos respetaron al hombre. Creo que es en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora, esta es la cosa. Cuando la revelación comenzó a venir a él, era normal de que él quiso postrarse y adorar al ángel porque él estaba agradecido. Es la naturaleza humana el querer adorar al ángel, pero ahora es la responsabilidad de Dios el corregir esto. Él le dijo: no hagas esto. ¿Cuál fue la respuesta del ángel? En el versículo 9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. No lo hagas, no me adoras, porque yo soy consiervo tuyo. No mayor que ti, no más grande que ti, pero dice consiervo tuyo. Porque él mira a Juan y él llega a la realización de que Juan estaba haciendo mi trabajo, porque mi trabajo es el traer el mensaje de Dios a las personas. Y ahora él mira a Juan y dice: un momento, él está haciendo lo mismo, él está trayendo la palabra de Dios a la gente. Entonces él dice: somos consiervos, somos iguales. Entonces el apóstol Pablo, que tiene ese mismo nivel, ese entendimiento, él dice: tú me aceptaron como ángel. Gálatas capítulo 4 versículo 14, no lo tenemos que leer, pero dice: me aceptaron, me recibieron como un ángel, como a Jesucristo mismo. Entonces, cuando una persona tiene una revelación, dicen, pero él continuó y dijo: ¿qué pasó con ese trato? Porque llegó un punto cuando su espíritu comenzó a apagarse. Ahora comenzamos a deshonrar y a desear leche aún más que la carne. Es algo que puede ocurrir. Ya estabas en una estatura alta, pero cuando el enemigo engaña tu espíritu para robar tu bendición, entonces puedes disminuir. Un hijo que ha sido elevado puede ser bajado, y es tu deber el proteger tu espíritu. Espero de que no les esté dando mucho en esta semana. El ángel está diciendo: soy tu consiervo. Leamos este versículo nuevamente. Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces él dice: somos consiervos, y hay una lista aquí. El primero: soy tu consiervo. Segundo: de tus hermanos los profetas. Tus hermanos los profetas. También soy consiervo de ellos. Y el tercero: y de los que guardan las palabras de este libro. Este libro del que estamos enseñando. Tenemos consiervos ahora que están disfrutando este momento. Ellos aman cuando la palabra de Dios está siendo enseñada. Los dichos de este libro están siendo enseñados. Y saben de que cuando la palabra está siendo enseñada, ellos lo disfrutan y están listos para servirnos. ¿Son consiervos de quién? Tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras. No a nosotros, sino guardamos las palabras de este libro. No es como una protección, como una cobija disponible a todo el mundo. Pero cuando comenzamos a disfrutar la palabra de Dios y a guardar la palabra de Dios, sus estatutos, perseguir su justicia y el agradarlo a Él, algo ocurre. Él nos da acceso a estos seres angelicales que están esperando para ayudarnos, esperando para servir a aquellos que temen a Dios. Y vemos esto en Mateo, donde habla de cómo los niños
tienen ángeles. Aún creo que es Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice, Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces tu ángel también tiene una responsabilidad en cuanto tú tienes un problema aquí en la tierra, ellos toman tu asunto y lo llevan a Dios. Pero no le puedes pedir a tu ángel de que te interceda por ti, porque ellos están ahí para servirte, no para ponerse en la brecha por ti. Ellos no tienen esa autoridad. Pero la Biblia dice que cuando tengas un problema, ellos llevan ese problema. Ellos son los mensajeros que llevan tu ofensa al Señor. De eso, cuando dice estos pequeños, de eso es lo que está hablando. Entonces, en el momento que una criatura es concebida en la tierra, ese espíritu que deja el cielo no viene solo. ¿Cómo es que ellos viajan? No es un accidente, no es que solo simplemente aparecen, pero hay un ángel que el Señor llama y les dije, lleva esta semilla a la tierra, y es ese ángel que trae esa criatura. Y vemos que esa semilla es concebida en el vientre de una madre, pero esa semilla no viene sola. Hay un ángel que está designado a esa semilla. Y hay un ángel designado. Y Satanás siempre está luchando para tratar de reemplazar ese ángel con un demonio. Pero no quiero tocar estos puntos porque vamos a estar aquí toda la tarde. Ese ángel continúa viviendo con ese individuo como un ángel guardián y están allí hasta la muerte. Vemos en el libro de Lucas capítulo 16, cuando ese hombre Lázaro murió, vemos que los ángeles lo llevaron. Era un hombre rico, pero todavía tenía ángeles que lo protegían. Sí, profeta, Lucas capítulo 16, versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Ahora, ¿cómo llegó al cielo? Dice que fue llevado por los ángeles. Ahora, cuando naces en la tierra, vienes porque hay un ángel que te trae, y cuando mueres, tu espíritu no está volando. Hay ángeles designados que te llevan a ese lugar apropiado. Entonces, ¿cuál es esa actividad angelical que ocurre durante la vida? Es aquí donde los cristianos somos ignorantes. Es aquí cuando somos tan espirituales que ignoramos estos sentidos. La ayuda que es designada a nosotros, hombre de Dios, los discípulos fueron muy vivos. Cuando Pedro estaba en una cárcel y vino un ángel, él no se sorprendió, él estaba tranquilamente en la cárcel porque sabía que tenía una asistencia angelical. Y cuando él salió de allí, el ángel vino a él y no le dijo, ¿puedes darme tu firma? La iglesia del Nuevo Testamento estaba acostumbrada al ministerio angelical. Entonces lo que está ocurriendo en esta palabra, el Señor te está abriendo y estirando tus sentidos espirituales a un nuevo nivel en el nombre poderoso de Jesús. Es imposible de que estés viendo este video por accidente. Dios te está comenzando a llevar para que encuentres tu local. Él está preparando la manera que Él te va a llevar a tu destino. Los demonios lo conocen muy bien, pero ¿será que tú lo conoces? Es por eso que cuando yo hablo sobre el ser hijo espiritual, yo me emociono porque yo encontré
a la persona a la cual yo fui designada. Y ese reconocimiento trae claridad. Ya no estás escuchando una palabra como que si hay otro sermón que es predicado. No es el mismo valor que le damos a una palabra, pero sabemos de que esto va a cambiar mi vida. Yo sé de que de esta semana en adelante, mis sentidos van a ser más alertos. Muchas veces sientes como que si alguien está a la par tuya, pero después dices, no, eso es solo yo. ¿Por qué? Porque tus sentimientos no están alertos a los movimientos de Dios. Ahora, este ángel en el libro de Apocalipsis dijo, no me adores, porque yo soy un consiervo tuyo. Y en Hebreos 1:14 dice, enviados para servir a los herederos de la salvación. Ahora, yo no puedo hablar de esto sin sacar a la luz esta decepción, porque la manera que el enemigo funciona es que él va a tratar de que tú deshonres la ayuda que es enviada a ti para que esa ayuda no sea activada. Vemos una iglesia de que siempre está diciendo no se enfoquen en los ángeles, no se enfoquen en los ángeles, y lo repiten 200 veces, y cuando los ángeles lleguen a la iglesia ellos dicen no me siento bienvenido aquí, porque cada momento estos me están atacando, me siguen insultando, y es una cultura de desrespetar el mensajero de Dios. ¿Será que el ministerio angelical va a ser elevado en esa iglesia? Es imposible. Hombre de Dios, es por eso que tenemos que entender esta decepción. El enemigo siempre te va a querer hacer faltar el respeto a algo para no ver la bendición. Es por eso que yo no me quiero asociar con una persona que habla mal de la gracia de mi cobertura, porque yo sé el valor de lo que yo tengo, y así es como engaña el enemigo. Él va a Eva y él comienza a engañarla. Es así que nosotros localizamos qué es lo que nos podemos preguntarnos, qué es lo que se está robando nuestra bendición. Hay una diferencia al decir decimos en el nombre de no honrar algo o adorar algo. Ahora, el hecho de que yo no puedo adorar al ángel no significa de que yo no lo puedo honrar. Ahora, hombre de Dios, si eres una persona muy sensible en el espíritu, si un ángel viene a ti, no vas a decir, oh, hola, ¿cómo estás? No, así es como tú le hablas a tu papá, y es por eso de que no eres bendecido. ¿Por qué? Porque hemos cultivado una generación arrogante. Estos son la clase de personas que no se ponen de pie cuando viene su padre biológico. Es una cultura de orgullo que no aprendemos el honor. Cada vez que un ángel venía a estas personas, ellos se desmayaban, él ni siquiera se podían parar, sus rodillas le temblaban. Hay una diferencia en el no adorar. Les quiero dar un versículo más. Génesis 19. Siempre voy a Génesis a los versículos porque tenemos que enseñar en las escrituras. En esta ocasión habían 2 ángeles. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Llegaron pues 2 ángeles, 2 no 1, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó. Vemos que se levantó. Vemos un mensajero que fue enviado de parte del Señor. Y él no está sentado, pero se levanta. Yo espero de que no lleguemos a ese lugar de familiaridad donde estamos sentados y tan acostumbrados. Pero cuando Dios envía a alguien para bendecirte, hasta tu cuerpo lo va a honrar. Dice que se levantó a recibirlos y se inclinó. Un momento, esto no es teológicamente correcto. Dice, y se inclinó. Y después, ¿qué ocurrió? Y el ángel dijo, ¿no me adores? No, él no respondió. Dice que se inclinó hacia el suelo. Entonces, vinieron los ángeles y ahora él inclinó su rostro, se inclinó hacia el suelo. 2 ángeles vinieron
y se inclinó hacia el suelo, y los ángeles no lo pararon. Versículo 2 dice, por si acaso en el versículo 2 lo pararon, dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis. Hasta les llamó mis señores. No es igual como el Señor siendo el Señor de nuestra vida, porque hasta Sara le dijo a su esposo, mi Señor. Está hablando de alguien superior a ti. Os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedáis a lavaréis vuestros pies. Esta es una manera que Él los comenzó a honrar. Y yo solo quiero estar seguro. Quizás ellos lo reprendieron. Continúe leyendo. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces, hombre de Dios, yo quiero que sepan de que la ignorancia es lo que causa que las personas ataquen a las cosas que no conocen. Un hombre se inclinó y el ángel dijo: para, porque me estás adorando. Porque el ángel, Juan claramente dijo: yo me arrodillé para adorar. Ahora Lot se inclinó, pero no estaba adorando. ¿Por qué? Porque él había visto a Abraham tratar con los ángeles. Él conocía la diferencia. Él sabía que el inclinarse a un ángel no es lo mismo que arrodillarse, inclinarse y adorar. Entonces tenemos personas que quizás te falten el respeto y dicen: yo solo respeto a Dios. Estas son las cosas que tenemos que aprender. Podemos continuar, hombre de Dios. Podemos continuar. Pero primero tenemos que digerir esto. Digerirlo bien. Dios nos ha enviado ayuda. No permitas que el enemigo te lo robe. Quizás cuando regrese, les voy a enseñar un poquito más sobre este tema. Yo estoy seguro de que les gusta este tema. Estoy emocionado con este tema. Algo interesante, hombre de Dios, es que alguien le mandó a mamá un mensaje y les estaba enseñando cómo el calendario de este mes está hablando sobre el ámbito angelical, sobre los ángeles, el mes de diciembre. Ese calendario es un calendario profético. Exactamente, con exactitud el Señor nos ha estado guiando. Quiero que vayas y que impongas manos sobre este calendario y que digas: Señor, yo recibo esta palabra, yo recibo ese ministerio de ángeles a mi hogar, porque esa palabra fue proféticamente dada a ti hace 1 año. Y ahora, mientras continuamos en la serie, hemos llegado hacia este punto. Hombre de Dios, el 1 de diciembre estábamos orando por los Estados Unidos y tuviste una visión de ángeles, varios ángeles, el 1 de diciembre, mientras entrábamos en el mes. Sí, esto es algo muy profundo. El 1 de diciembre a las 9:30, y le damos gracias a Dios porque entramos en ese ministerio desde el 1. Es por eso que yo dije que el enemigo odia una enseñanza profética, no es cualquier enseñanza. Mientras lo estoy diciendo, yo siento que la unción está aumentando. Solo así. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Hijos de Dios, yo les puedo asegurar de que Dios no está interesado en que yo les enseñe todo esto para que tu espíritu, para que tu intelecto crezca. Él no es un Dios que te da información para que demuestres cuánto conoces. Cuando Él te da una información, es porque es tiempo para que entres en esa dimensión. Quiero que sepan, estén conscientes y cuidadosos, porque Satanás tiene una manera de engañar a las personas con derechos falsos. La manera que puedes tener cuidado
Es el decir, yo sé dónde estoy plantado y yo sé quién es el maestro que me enseña. Y yo conozco mi cobertura y yo no voy a ser engañado por una luz falsa. Yo voy a regresar a la palabra. Yo regresaré a la Biblia. Y es así como eres protegido. Nunca permitas que un sueño te dirige. Son errores que muchas personas cometen, porque yo he visto muchas personas cometer errores. Quizás vamos a llegar en estas semanas. Hace 2 semanas el Señor comenzó a poner esto en mi corazón y todavía estamos en la introducción. Hemos tratado de terminar y ya son 2 semanas. Este Dios que es tan misericordioso y que nos está guiando de una manera tan hermosa para que no perdamos un punto en crecer en las cosas de Dios. Van a ver, hombre de Dios, mientras tenemos esta palabra en tu espíritu y estamos haciendo diligencia en estar centrada en Él, esta semana tendremos mucha acción. Ya lo he dicho, ahora lo he declarado sobre ti y tiene que ocurrir. ¿Están listos? Pónganse de pie y comencemos a levantar nuestras manos y a darle gracias a Dios. Abre tu boca y bendice al Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor. Quiero que abras tu boca y que digas, Señor, te doy gracias por esta bendición. Te doy gracias por esta información en mi espíritu. Te doy gracias porque soy amado. Te doy gracias porque me estás guiando. Te doy gracias porque mi familia está siendo guiados por ti. Te doy gracias porque nos estás llevando a lugares profundos. Gracias por la carne que está entrando en nuestro espíritu. Gracias porque somos bien cuidados. Gracias porque tendremos gran victoria. Gracias porque iremos de gloria en gloria, fe en fe. Dale el mejor aplauso que les puedas dar. 30 segundos. Vamos. Padre, yo te pido por tus hijos. Te doy gracias por la gracia que me has dado para enseñarles hoy día. Mi Señor, lo único que me importa es que yo te agrade mientras guíe a tu pueblo. Padre, así como compartí, que sea más de cualquier enseñanza. Y esta semana, que los sentidos de tus hijos pasen a otro nivel. Amén. Que sus ojos sean abiertos a dimensiones que nunca han sido abiertas antes. El Dios grande que eres, el Dios fiel que eres. Dijiste que engrandecerías tu nombre, su nombre, para que Él lleve a su familia y a sus hijos en el camino de justicia, mi Señor y mi Rey. Te traigo hoy día a los que tú me has enviado para que yo los guíe. Por su conexión a través de este video, desde este segundo, que sus espíritus sean finamente afinados a un nuevo nivel. Que sus espíritus se afinen a nuevas realidades que ignoraron todo este tiempo. Señor Jesús, Espíritu Santo, nuestro ayudador, danos este día la gracia para ser santos, gracias para ser puros,
Porque la Escritura dice, benditos son los puros porque ellos verán a Dios. Danos la gracia para verte. El peso de Dios está aquí. Recíbelo. Recibe gracia fresca. Recibe frescos encuentros. De la coronilla de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Que seas levantado para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Que el Dios que ve tu honor te levante. Porque te has humillado. Porque permaneces bajo la mano poderosa de Dios. Que esta gracia sea tu porción. Hasta el día de honor. Que sea tuya. Tuya y tu casa. Tú y tus hijos. Están siendo cubiertos con gran luz. Nuevamente. Tú y tu casa y tus hijos. Yo veo gran luz viniendo a ti como un manto. Que tus hijos vean ángeles. Rápidamente, reúne a tus hijos y pon tus manos sobre sus ojos y recibe esta gracia. Construye un altar de gratitud sobre esto. Y di, Señor, yo recibo esta promesa. Padre, hijitos, tus ojos son abiertos desde hoy. Veo a un niño de 5 o 6 años siendo tocado por el Espíritu Santo. Una gracia profética sobre su vida. Tus hijas se están conectando a una gracia profética, así como yo tuve un hombre de Dios que creía en las cosas de Dios. Yo tuve una madre que oraba. Esa combinación me ayudó. Que así sea para ti. Oh padres, yo les ruego, no los dejen ser más cometidos a las cosas del colegio que las cosas de Dios. Tú eres la Ana que va a decidir el destino de tu hijo. Mantén eso en mente. Si tus hijos ven lo angelical o están perdidos en el mundo, tú lo puedes decidir. La gracia está aquí, está fluyendo ahora. Dile a Dios lo que tú quieres. Dile a Dios, yo quiero que mis hijos vean visiones, yo quiero que mis hijos profeticen, yo quiero que mis hijos encuentren solo lo que yo pude encontrar ahora, que ellos no esperen a mi edad. Mucha gracia está fluyendo, mucha gracia está fluyendo, no quiero parar, mucha gracia está fluyendo. Necesito que hagan algo para expresar su gratitud hacia el Señor. Comienza a agradecerlo. Levanta tu voz. Sería un pecado concluir ahora, porque el peso de Dios está aquí. Nunca te apartas de la presencia de Dios. Alguien, dad gracia. Alguien, inclínate sobre tu rostro. Alguien, levanta tus manos lo más alto que puedas. Alguien, toma la mano de tu esposo y dile al Señor, yo y mi casa serviremos a este gran Dios. Gracias, Señor. Gracias
por la ayuda que me has enviado. Gracias por los ángeles. Gracias por la iglesia. Gracias por la palabra. Lo que le das gracias a Dios siempre se multiplicará. Eres grandemente bendecido.